Ya en el tercer grupo ya son temas aislados. Vamos a ver la osteoporosis, la osteoartritis, comúnmente conocida como artrosis. Tenemos también la artritis séptica y trastorno de partes blandas. ¿Ok? Entonces ya son temas un poco aislados, pero sí son importantes. ¿Quiénes exponen hoy? Bueno, aquí tengo la lista de... Doctor, disculpe, no estoy pudiendo ingresar al link, no sé por qué, pero voy a salir otra vez y voy a ingresar otra vez, por favor. Ok. ¿Alguna pregunta respecto al examen? ¿Alguna duda? Doctor, me gustaría conversar un tema en particular de uno de mis compañeros, pero al final de la clase, por favor. ¿Está presente Gonzalo? Supongo que es Gonzalo el que no pudo estar en el Eh, examen. sí, doctor, justo es el que tiene inconvenientes con, no solo con este segmento, sino con todos los segmentos, doctor. Ya, Presente, doctor, buenas tardes. Sí, como ya, dice, Paula, he tenido problemas. No sé si es con mi aula virtual o es con mi RP, o en sí será con mi laptop, porque uno en el segmento de acá de reumatología no me apareció la nota. O sea, yo estaba esperando, yo dije, tal vez es el problema del sistema, ¿no? Un día. Al día siguiente vuelvo a actualizar, salgo de sesión, entro desde mi celular y nada tampoco. Y ya pasando ese examen, luego vuelvo a dar el otro examen de neurología que ha sido ayer y lo mismo me aparece. Entonces no sé, por eso le estaba consultando por lo que podría hacer o con quién tendría que hablar para que me pueda ayudar a solucionar este problema, doctor. Está un poco entrecortado, no los estoy escuchando muy bien. Hasta donde entendí, ¿tienes problemas con la plataforma, con el aula virtual? Sí, doctor, es que realmente ni siquiera yo sé cuál es el origen del problema, ¿no? Porque, o sea, no aparece la nota, es como si no hubiera dado el examen de reumatología y el de ayer también de neurología. Entonces, no sé cómo podría solucionarlo eso hablado con secretaría o no sé cómo, doctor. Esa es la cuestión de que no puedo solucionar. ¿Tú estuviste en el examen? Paola, ¿quién era el que no que tuvo problemas que estaba en el doctor, hospital, pero me dijeron? doctor, no lo recuerdo, pero fue un compañero. Creo que era Gonzalo, si no me equivoco. ¿Eras tú, Gonzalo? Sí, sí, yo también quería entrar al Meet, pero en principio no he entrado. Luego salgo, vuelvo a entrar al aula virtual y nada, porque antes de que pase este problema de reumatología, en un examen de inmunología que estaba dando, el mismo doctor también nos dijo entrar al Meet, todo eso. Y después de eso, me dijo, ya, si es que tienes problemas, salte. Entonces yo también me volví a salir del Meet, porque dije que estaba entrelazándose, ¿no? Como es varios programas abiertos, etcétera, del Meet, del examen. Entonces prioricé primero el examen y luego le dije a mi compañera de ahí que le pueda decir. Y después de todo eso, nada, ni siquiera me salió al final la nota o era el problema de mi internet, nada, pero qué raro que pase un día, luego ayer también el examen de neurología, o sea, no le encuentro explicación, doctor. Claro, entonces lo que tenemos que hacer es esto. Uno, bueno, nosotros, ni yo ni ustedes son los expertos en esta parte de la informática. Si objetivamente hay problemas en cuanto a la plataforma virtual o al aula virtual en tu caso, necesitamos un documento de la parte de informática de la universidad que diga que efectivamente tienes problemas para que nosotros podamos darle algún tipo de solución a esto. ¿Ok? Eso lo tienes que ver con ellos. Si ellos dicen que sí, efectivamente has tenido problemas en tu sistema y que está fallando, eso es algo bastante entendible. Mientras no sea así, porque yo recuerdo que probablemente fuiste tú, porque hubo alguien que no estaba, todavía no vi las notas, pero a ver, aquí lo tengo, voy a ver. Voy a ver, creo que hay unos cuantos que están sin nota. Aquí, no, 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 no.
Sí, tú eres el único que no tiene nota. Entonces, seguramente tú te comunicaste con tu compañera, ¿no? Para indicarnos. Pensé que no te ibas, ya no ibas a conectarte porque nos dijeron que estabas en el hospital y que ya quedaron en explicarnos después qué es lo que pasó. Pero si aparte de eso has tenido el otro inconveniente del plataforma y el aula virtual, necesitamos esa Sí, justificación por doctor. parte de los especialistas, ¿ok? De los especialistas que efectivamente son los informáticos. Ellos sabrán si es que efectivamente puede haber casos en los que puede pasarte lo que tú me dices, ¿no? Entonces, Obviamente eso doctor, es por tendría... cuestiones, Doctor, sí, disculpe. hay que hablar con los de informática y que te den solución y que te lo pongan por escrito que efectivamente tuviste inconvenientes y ya nosotros después vemos de qué manera podemos solucionar esa nota, pero necesitamos algo escrito. Ya, está bien, doctor, muchas gracias. Entonces me traté de comunicar con esta área de técnicas y para que, supongo que me comunicaré por correo, así, porque hablaba con la señorita secretaria, creo que está muy ocupada, no responde los mensajes y tampoco, entonces tener que indagar en el aula virtual mismo también cómo es el correo de esa área, ¿no? Está bien, doctor, muchas gracias. Ya. Ok, chicos. Entonces, ¿qué pasa? Ya estaba compartiendo su pantalla, María. ¿Se salió? Doctor, disculpe, no le escuché bien. Ah, ok. Ya. Me refiero a que ya iniciemos. Ok. María, a las dos Marías. Máximo 10 minutos cada una. Ok. Estamos iniciando un poco tarde, 12:15. Máximo 12:35 estamos terminando. Esto es algo concreto. Quiero que me digan qué es y cómo se hace la densitometría y en qué caso se pide, nada más. Pueden iniciar, chicas. ¿Se me oye, por favor? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos, María. Ya, doctor, muchas gracias. Vamos a abordar lo que es el tema de densitometría ósea. A continuación, ay Dios, una definición que dice que la densitometría ósea es una prueba diagnóstica que va a permitir medir la densidad mineral del hueso, la cual depende principalmente de su contenido cálcico, ¿no? Otra definición nos dice que consiste en la utilización de dosis bajas de rayos X para observar un área del cuerpo como la cadera, manos o pies en busca de señales de pérdida mineral o debilitamiento óseo. En cuanto a la densidad mineral del hueso, es uno de los principales determinantes de la fortaleza del hueso. Si el contenido del calcio está disminuido, los huesos son más frágiles y van a estar más propensos a riesgos de fracturarse frente a golpes o traumatismos. Muchas veces estos golpes, traumatismos pueden ser mínimos y puede ser la causa, ¿no? En cuanto al examen de densitometría ósea, el examen de densitometría, también llamado absorciómetría de rayos X de energía dual o densitometría ósea, es una forma mejorada de tecnología de rayos X que se utiliza para medir la pérdida ósea. Va a ser el estándar actual establecido para medir la densidad mineral ósea. Por lo tanto, o por lo general se va a realizar a nivel de caderas y la zona inferior de la columna vertebral. En niños y algunos adultos, por lo general se explora en la totalidad del cuerpo. El médico probablemente que realice este procedimiento, la persona a cargo, hará este examen en forma, muchas veces de manera ambulatoria, ¿no? No necesita estar hospitalizado o no necesita ser hospitalizado el paciente o la persona que requiere este examen. En cuanto a la máquina de absorciometría de rayos X de energía dual, va a enviar un haz delgado e invisible de dosis bajas de rayos X con dos picos de energía distintos a través de los huesos que son examinados. Un pico es absorbido principalmente por el tejido blando y el otro por el tejido óseo. La cantidad de tejido blando puede sustraerse del total y lo que resta es la densidad mineral ósea del paciente, ¿no? Esta máquina va a contar con un software especial
que va a computar y visualiza las mediciones de densidad ósea en un monitor de una computadora, ¿no? Existen dos tipos de equipos, un dispositivo central y un dispositivo periférico. La mayoría de los aparatos utilizados para la absorciometría de rayos X de energía dual son aparatos centrales que se utiliza para medir la densidad ósea de caderas y de columna. Los dispositivos periféricos van a medir lo que son la densidad ósea de muñecas, talón o el dedo. En el examen central, que va a medir la densidad ósea de la cadera y de la columna de un paciente, este paciente debe recostarse a una mesa acolchada y un generador de rayos X se va a encontrar ubicado debajo del paciente y un dispositivo de imagen o detector se posicionará por arriba. Para evaluar la columna, las piernas del paciente se va a apoyar en una caja acolchada para aplanar la pelvis y la parte inferior de la columna lumbar, ¿no? Para evaluar la cadera y el pie de paciente se va a colocar en una abrazadera que va a rotar la cadera hacia adentro. En ambos casos, el detector pasa lentamente por el área, generando imágenes en un monitor de computadora. Como vemos en la imagen, hay una persona que está evaluando o monitorizando, ¿no? Los exámenes periféricos son más simples. El dedo, la mano, el antebrazo o el pie se van a colocar en un pequeño dispositivo. Se obtiene una lectura de densidad ósea en pocos minutos. Las personas que se van a someterse a este tipo de examen deben permanecer inmóviles y podría tener que contener la respiración durante pocos segundos, ¿no? Mientras el tecnólogo o el médico a cargo, el especialista, hace las tomas de las imágenes radiográficas, ¿no? Esto va a ayudar a reducir la posibilidad de que salga borrosa, ¿no? El tecnólogo, el encargado, se dirige detrás de la pared para así hacia la sala continua para activar la máquina, ¿no? Este examen de densidad ósea por lo general se realiza en 10 a 30 minutos dependiendo del equipo utilizado en las partes del cuerpo examinado. En cuanto a los métodos de evaluación de la masa ósea, los métodos que se han impuesto son indirectos, siendo el más impreciso la radiología simple, que requiere una pérdida de masa ósea de aproximadamente 30% para ser percibidos, ya que los signos característicos como el remarque de corticales, trabeculados verticales o resorciones superópticas pueden verse afectados por la dureza de los rayos X. Los índices radiológicos semicuantitativos se han abandonado por su poca reproductibilidad y limitación de seguimiento. En la década de los 70, estos investigadores Cameron y Soren sentaron las bases para el desarrollo de técnicas cuantitativas de determinación de la masa ósea con la absorciometría fotónica simple, ¿no? El progreso tecnológico ha permitido el desarrollo de instrumentos capaces de cuantificar la masa ósea en distintas áreas esqueléticas con mayor exactitud, como vamos a ver en la tabla 1, ¿no? Se ha puesto inicialmente el primer análisis que se realizó para tomar en cuenta las densidades óseas fue la histología, ¿no? Dejándose de usar de igual manera las cuantitativas, que son la radiografía simple, que es poco fiable, las semicuantitativas, índices radiológicos, y dentro de las cuantitativas, ¿no? Que vamos a tener técnicas densitométricas axiales y técnicas densitométricas periféricas. En cuanto a los procesos matemáticos, el equipo que utiliza radiaciones iónicas o ionizantes va a generar dos haces de rayos X, una de alta y de baja energía. No es absorbido por las partes blandas y el otro por el hueso. Detecta la absorción de cada uno de ellos al atravesar el paciente con una información calculada del hueso explorado mediante un proceso matemático. El proceso matemático se inicia con la diferenciación de tejido óseo con respecto al blando, determinación del área explorada, esta medición va a ser en centímetros cuadrados, la determinación del contenido mineral óseo que va a ser determinada en gramos. Con el cociente de ambos se va a obtener la densidad de una unidad de superficie, que es la densidad mineral ósea por gramos por centímetros cuadrados, ¿no? En cada subsector de la región ósea a explorarse, como vamos a ver en la figura 1, ¿no? Los tiempos de exploración van entre 2 a 5 minutos, la dosis de radiación recibida por el paciente son muy bajas, su precisión evaluada
como coeficiente de variación se calcula en aproximadamente 0.5% para exploraciones in vitro y entre 1 a 2% en el sector anatómico en exploración in vivo. Esta es la imagen 1, como vemos, ¿no? Todo esto, toda esta parte que vemos de la columna de la parte lumbar es escaneada, ¿no? Y en la pantalla o en el monitor refleja este proceso matemático que usa para medir. En cuanto a la interpretación de densimetría ósea, se ha tomado patrones para el diagnóstico de osteoporosis. Las medidas son realizadas a nivel de la columna lumbar, a partir de se toma en cuenta, ¿no? De las vértebras L1, de la lumbar 1, lumbar 2, hasta la lumbar 4, ¿no? Hay veces se prescinde de la L1. En el esqueleto apendicular, son más que todo la epífisis femoral proximal, donde se distinguen 3 regiones a nivel cervical, la trocanteria y el triángulo de Ward. La mejor medición femoral generalmente se admite la realizada en la región cervical femoral, como vemos en la figura 2, ¿no? Acá. La interpretación de los datos, las cifras obtenidas se van a trasladar a la gráfica estadística de la población en su línea de promedio, ¿no? Y 2 líneas separadas por 1 o 2 desviaciones estándar, por encima o por debajo de ellas. En cuanto a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, las bases para el diagnóstico de la osteoporosis basadas en masa ósea se van a clasificar de acuerdo al paciente, ¿no? El T-score o divergencia de la desviación estándar respecto al pico de la masa ósea de la mujer adulta joven lo considera, según la Organización Mundial de Salud, en normal, lo está clasificando como osteopenia, osteoporosis y osteoporosis grave, ¿no? En cuanto a la normal, dice que la densitometría ósea del hueso está considerada mayor de -1, desviación estándar T-score, ¿no? Y de igual manera la osteopenia también está considerada entre -1, desviación estándar, y -2 de desviación estándar T-score, ¿no? Y la osteoporosis grave, que es menor o igual a -1, desviación estándar T-score, más fractura por fragilidad, ¿no? Donde el T-score son valores para la población adulta joven del mismo sexo. El Z-score van a ser los valores para la población con respecto a la edad del mismo sexo, ¿no? El cálculo de va a ser la densitometría ósea del paciente menos la densimetría ósea misma de la edad, dividido entre la desviación estándar de la densitometría ósea de la misma edad, ¿no? Si el T-score es clave para el diagnóstico de osteoporosis, es importante señalar el riesgo absoluto de la fractura para un mismo valor de la masa ósea y cambiar sustancialmente la edad, ¿no? Hay un algoritmo que es un algoritmo de Fly. Este algoritmo es netamente vía online, permite calcular el riesgo de absolutamente la fractura de la cadera y fracturas osteoporóticas mayores, combinando edad, talla, peso. Es como una calculadora, ¿no? Ya. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora sobre las causas de error, ¿no? En este tipo de examen, que es la densitometría, cuando uno no está adecuadamente tomada, puede deberse, ¿no?, a varias situaciones que puede pasar, por ejemplo, lo que es en cuanto a la posición del paciente, ¿no? Puede haber lo que es una rotación interna en exceso, ¿no? Respecto a la posición normal que tiene una persona, o una rotación muy lateralizada o externa respecto a la posición normal. Siguiente, por favor. Otras formas que pueden llevarnos al error también es la aducción o la abducción, ¿no? En este tipo de pacientes, ¿no? Que nos puede dar lo que es un diferente diagnóstico. Siguiente. También podría ser lo que es a nivel de la columna, una angulación, ¿no?, de la columna. Siguiente. Ya. Vamos a hablar en específico
¿cuáles son las causas que van a llegar a modificar, ¿no?, estos resultados, que van a llegar a alterar, ¿no? Las vamos a clasificar en dos tipos, que son las extrínsecas y lo que es las intrínsecas, ¿no? Dentro de las extrínsecas va a incluir, ¿no?, todo lo que sean las causas externas. Estas van a ser capaces inclusive de incrementar o aumentar lo que es la densidad de las partes a valorar, ¿no?, tales como la presencia de objetos como medallas, fajas, clips metálicos, o quizás de haber ingerido alimentos días antes, ¿no?, o de haber ingerido medios de contrastes, ¿no? En cuanto a lo que es las causas intrínsecas, se va a tener, ¿no?, puede ser, ¿no?, lo que sería, puede llegar a alterar, como por ejemplo, incrementar lo que son los valores de la masa ósea. Ello hace que en las personas, por ejemplo, más de 70 años, sea quizás más fiable la medición femoral que la parte lumbar. Lo mismo cabe decir cuando existen varios aplastamientos a nivel de las vértebras, donde también se presentan, ¿no?, lo que serían valores lumbares, en este caso muy elevados. En general, otros problemas que quizás podrían modificar, ¿no?, podría ser que el densitómetro no se encuentra bien calibrado, o que se lleguen a tomar, ¿no?, las personas que no necesitan, ¿no?, este tipo de examen. O como ya se ha dicho, ¿no?, lo que se ha dicho, ¿no?, las partes extrínsecas, presencia de artefactos, ¿no? Y también, por ejemplo, los efectos del panículo adiposo, mal etiquetado de las vértebras lumbares, análisis de huesos estructurales anormales, o una información demográfica incorrecta. Siguiente, por favor. Bueno, este examen de lo que es la densitometría tiene que ser recomendado, no para todo tipo de personas, sino quizás con personas que, por ejemplo, en mujeres menopáusicas, ¿no?, por la inhibición de lo que es diferentes hormonas, ya no llega a lo que es a la absorción del calcio, ¿no? Antecedentes personales como el tabaquismo o fractura de cadera, o también las personas con enfermedades asociadas a lo que es a la pérdida ósea, ¿no?, tal y como es la artritis reumatoidea o enfermedades crónicas de riñones e hígado, o estas personas que llegan a utilizar lo que son los diferentes corticoides, ¿no?, como ya lo hemos estado viendo en los anteriores, que llegan a lo que es disminuir la densidad ósea, ¿no?, como es la prednisona o algunos anticonvulsivantes como es el dilantin o determinados barbitúricos o drogas de reemplazo, ¿no?, de la tiroides en dosis altas. O también en pacientes diabéticos de tipo 1 o pacientes con enfermedades renales, hepáticas, o que también en pacientes que han tenido antecedentes, ¿no?, familiares con osteoporosis. Por ejemplo, hay personas con enfermedades de la tiroides, como es lo que es el hipertiroidismo, en la paratiroides, como es la hiperparatiroidismo, ¿no?, que han llegado a perder, ¿no?, más de 1 pulgada de altura, lo que es su densidad ósea. O también está recomendada para esas personas, quizás en edad adulta, que tienen dolores de espalda sin ningún motivo, ¿no?, o quizás estén sufriendo alguna deformidad, ¿no?, vertebral, o las que hayan tenido fracturas. Siguiente. El beneficio y los riesgos, vamos a hablar sobre lo que es la densitometría. Primeramente lo que son los beneficios, ¿no? Esta densitometría, este examen, es un procedimiento simple, es rápido, no es invasivo y no requiere, ¿no?, de una anestesia o un tipo de contraste, ¿no? La cantidad de radiación utilizada es mínima, ¿no? Es extremadamente pequeña, no menos de 1/10 de dosis estándar, ¿no?, que los rayos X para lo que sería para el tórax, y menos lo que sería de la exposición de un día de radiación natural, ¿no? Este examen de densidad ósea es actualmente el mejor método estandarizado disponible para diagnosticar lo que es la osteoporosis.
y también se le considera, ¿no?, lo que es un exacto estimador de riesgo de fractura. También este examen se utiliza para tomar las decisiones adecuadas respecto a qué tipo de tratamiento necesitan, ¿no?, estos pacientes que estén perdiendo lo que es la masa ósea, y puede ser utilizada, ¿no?, también para llegar a monitorizarlo y sobre todo qué tan efectivo es, por ejemplo, en caso de pacientes con osteoporosis, lo que se les da el calcio, ¿no?, y los efectos del tratamiento. Lo bueno es que ahora, en la actualidad, estos equipos se encuentran, ¿no?, disponibles en varios lugares, ¿no?, clínicas, hospitales, haciendo, ¿no?, que esta densitometría sea conveniente tanto para los pacientes como para el personal médico. Dentro de los riesgos, sería una de las personas serían las mujeres, ¿no? Esto donde siempre se debe informar al médico, al especialista o al radiólogo que está tomando, ¿no?, que si está embarazada o no. En definición, no hay muchas complicaciones en este procedimiento de la densitometría. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctor. Ok, chicas. ¿Me escuchan bien, Paola? ¿Se ven las diapositivas? ¿Me logran escuchar bien? Ahora sí, doctor. Ya, ok. Entonces vamos a iniciar. Al final hacemos las preguntas sobre el tema de exposición. Ok, chicos. Hoy vamos a hablar sobre la osteoporosis. Es importante entender más o menos por qué es importante saber diagnosticar y tratar la osteoporosis. ¿Ok? Los pacientes que tienen osteoporosis, a la osteoporosis se le conoce como OPE generalmente. ¿Ok? Tienen mucho o mayor riesgo de fracturas por fragilidad. Una fractura por fragilidad se define como aquella que se produce por una caída menor a la altura del paciente. Los típicos resbalones, los típicos me resbalé y me fracturé la cadera, me resbalé y me fracturé la muñeca. Esas son fracturas por fragilidad. ¿Sí? De hecho, la osteoporosis representa hasta un 2% de enfermedades no transmisibles. ¿Sí? La prevalencia es bastante alta. Y eso conlleva que los pacientes tengan mayor fractura no solo de antebrazos, sino de cadera, fracturas vertebrales y también fracturas en otros huesos, como el húmero, tibia, peroné. Lo mismo pasa en Europa, en Estados Unidos. ¿Sí? Hay un estudio del Colegio Americano de Reumatología que determinaba que hasta el 50% de las mujeres y 20% de los hombres que son mayores de 50 años sufren fracturas. Y la mortalidad después de las fracturas en el primer año llega hasta un 20%. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Aquí los datos no son muy relevantes, los datos exactos, pero sí el significado. Que la osteoporosis aumenta el riesgo de fracturas y segundo, que aumenta la mortalidad y la morbilidad en estos pacientes con fracturas. ¿Ok? Es por eso que se dice que estos afectan gravemente la calidad de vida de los pacientes. Este es un dato respecto a Perú, ¿no? Todavía es del 2012, pero nos sirve para ver que
lo que decía aquí era que en los pacientes que se atendían en eSalud para el 2012, 7% de mujeres entre 40 y 60 años tenían osteoporosis, y de mayores de 60 años, un 30%. Es bastante alto. Obviamente, mientras más edad tiene un paciente, tiene más riesgo de osteoporosis. O sea, la prevalencia es alta, y se esperaba que para los próximos años esa cantidad iba a mejorar, iba a aumentar más. ¿Ok? Más o menos casi 10 millones, aquí casi 15 millones para el 2050. Entonces es bastante la prevalencia de osteoporosis. Entonces, ¿por qué es importante diagnosticar y tratar la osteoporosis? Todo radica en esto. Primero, la osteoporosis es muy frecuente, y de hecho mucho más frecuente en adultos mayores, pero no exclusiva de ellas. ¿Ok? Hay jóvenes con osteoporosis, puede haber jóvenes de 30, 40 años, sí, pero eso ya es un poco más raro y casi siempre son secundarios. Por lo general son adultos mayores, pero también hay adultos con osteoporosis. Entonces les pongo esta foto porque esto ya pasa en otras pirámides poblacionales, ¿no? Ustedes cuando vieron epidemiología habrán visto que la pirámide poblacional en Perú también ya está en progresión, porque ya no es la clásica de que había más jóvenes adultos y pocos adultos mayores o ancianos, ¿no? Bueno, adultos mayores o adultos de la tercera edad. En Europa y en otros países esa pirámide se ha invertido. Pocos niños, pocos jóvenes y más adultos mayores. En Perú estamos en transición. Pero usualmente esta debería ser la foto ideal de los adultos mayores. Pacientes tranquilos, alegres, pese a que tal vez pueden tener muchas comorbilidades, pero siempre y cuando se controle la enfermedad, están bien. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando estos pacientes se resbalan, o tal vez tienen o tropiezan, o pisan mal en un escalón y se caen? Vienen las fracturas de bajo impacto. ¿Ok? Esta, de hecho, es la definición más correcta. Fractura de bajo impacto es aquella que se produce por una caída de una altura menor a la altura del paciente. O sea, todas las caídas, resbalones, pisadas en falso, todo eso que llaman los pacientes es una fractura de bajo impacto. ¿Okay? Y esto cambia bastante la calidad de vida del paciente y muchas veces también aumenta la mortalidad. Por ejemplo, esos pacientes abuelitos que estaban tranquilos, alegres, se resbalan y ahí está. Fractura de cadera. ¿Okay? Una radiografía con fractura de cadera. Aquí, según una manera esquemática, el hueso se rompe. ¿Y en qué termina esto? En pacientes, obviamente, con calidad de vida deficiente. Muchos van a tener que usar andador, muchos no se recuperan, y lamentablemente muchos de estos pacientes adultos mayores con fractura de cadera se hospitalizan y adquieren una infección intrahospitalaria, generalmente una neumonía intrahospitalaria, y fallecen. Todo por una osteoporosis. ¿Ok? Entonces, eso pasa en la cadera, ¿sí? Puede pasar lo mismo en la columna. ¿Ok? La columna vertebral, esta radiografía a simple vista parece una radiografía normal. ¿Ok? Pero ustedes ven la vértebra, ¿y qué pasó con esto? ¿Okay? Este es el tamaño de la altura vertebral normal, pero esto está reducido, está colapsado. Eso es una fractura vertebral. Entonces, cuando nosotros hablamos de fractura vertebral, no hablamos de lo que vemos típicamente, ¿no? Que se fracturó la cadera, deformidad, desviación, impotencia. No, la fractura vertebral es distinta porque como son varios huesos juntos uno sobre otro, la única forma de percatarse es muchas veces con dolor, aunque la mayoría son asintomáticos, pero puede haber dolor, irradiación y se ve así la radiografía. Fractura vertebral. Típico de pacientes con osteoporosis. Y eso, de hecho, puede producir dolor, sí, no siempre. La mayoría de las 2/3 partes de las fracturas vertebrales no duelen, ¿sí? Pero cuando hay dolor, el dolor es intenso, duele mucho, bastante. Los pacientes vienen con dolor agudo. Y puede haber muchas fracturas, y los pacientes poco a poco empiezan a tener mayor cifosis y disminución de la altura.
Dicen, no, doctor, me he reducido, antes medía 1.50, ahora mido 1.46. ¿No? Empiezan a disminuir porque la columna vertebral tiene mucho que ver con la altura. Y hay cifosis y hay tórax en tonel. Son signos secundarios de fractura vertebral por osteoporosis. Lo mismo en el antebrazo. Probablemente el antebrazo, igual nadie quiere tener una fractura del antebrazo, ¿no? La fractura de Cole, de Smith, que van a ver en traumatología a nivel de la muñeca. El simple resbalón. Se resbaló, puso su mano y se fracturó. Ok, felizmente esto se puede reducir, va a quedarle una limitación, puede quedar dolor, pero usualmente queda ahí o tal vez se opera. No es tan complicado como la fractura de cadera, pero obviamente esto se puede evitar. Todo eso se puede evitar si nosotros tratamos y diagnosticamos correctamente la osteoporosis. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia de poder tratar y diagnosticar la osteoporosis. Bueno, diagnosticar y tratar, en ese orden. ¿Okay? Porque podemos evitar que esos pacientes tengan este tipo de episodios o este tipo de desenlaces. Porque cuando nosotros escuchamos osteoporosis, y me pasó a mí también, yo digo osteoporosis, lo vemos como algo superficial, algo simple, pero en realidad es un tema bastante importante. Complejo no es, pero sí tiene bastante que ver con la inmunología, como vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, pero muy aparte de eso, tal vez la idea es que ustedes sepan la importancia y cómo diagnosticar y tratar esta osteoporosis. ¿Ok? Siempre que hablamos, viendo el tema de osteoporosis en sí, la remodelación ósea es muy importante. ¿Ok? Nosotros todos los días, desde que nacemos, igual hasta que morimos, tenemos este proceso de remodelación ósea, que es el proceso de formación y reabsorción del hueso. Todos los días hay nuevo hueso que se forma y también se reabsorbe, es un círculo, o sea, siempre pasa, eso siempre es así. Obviamente dependiendo de si es varón o mujer, si tiene alguna enfermedad, dependiendo de la edad, esa reabsorción y remodelación va a ser distinta. ¿Ok? Tiene varios pasos, ¿sí? Pero en conclusión es la formación ósea dura más o menos entre 4 a 6 meses. En cambio, la resorción ósea dura de 2 a 4 semanas. ¿Qué significa? Que es más rápido la resorción. Es rápido, 2 a 4 semanas. En cambio, para que se forme el hueso, formación ósea, 4 a 6 semanas. Mucho más tiempo. ¿Okay? Segundo, la célula más importante de la reabsorción es el osteoclasto. ¿Ok? Y en la formación, el osteoblasto y el osteocito. Osteoblasto de blasto, ¿no? Y clasto. Las con C de comelones. El osteoclasto es un monocito, es un macrófago especializado que migra de la sangre y se va al mesénquima, se va al hueso. O sea, todos los macrófagos sabemos que son, en todo lugar son los que se comen todo siempre. Entonces, ellos son los que se comen el hueso. Ellos son los que producen la reabsorción ósea. En cambio, el osteoblasto es el que produce la formación ósea. El osteoblasto madura osteocito y produce formación ósea. Solo que la resorción es más rápida que la formación. Pero pese a eso, se mantiene una adecuada calidad ósea. ¿Ok? Es así. Esto es lo que quiero que recuerden. El tiempo y las células implicadas en cada uno. Bueno, hay una fase de reposo donde supuestamente las células del hueso están normales, pero ¿quién inicia todo? Los osteoclastos empiezan a comer el huesito, ¿no? Empiezan a reabsorber, así se llama. Y esa reabsorción de los huesos va a activar a los osteoblastos. ¿Por qué? Porque el hueso se está comiendo, entonces que vengan los osteoblastos y empiezan a formar nuevo hueso. Y de ahí de nuevo se vuelve a reabsorber y así. Un círculo vicioso. ¿Ok? Osteoclastos se comen el hueso, osteoblastos forman el hueso después de madurar osteocitos. Y las vías, todo eso tiene una explicación molecular. Solo quiero que recuerden los nombres. No es tan importante, pero hay dos vías que son las más importantes. La vía RAN ligando osteoprotegerina y la vía WANT esclerostina.
¿Ok? Lo que hace el osteoblasto es producir rank ligando, y ese rank ligando activa al rank que esté en el osteoclasto. Y entonces el osteoclasto se activa, y ya sabemos que el osteoclasto lo que hace es que comerse el hueso, reabsorción ósea. Entonces, la vía rank ligando rank es una vía mala, porque el objetivo final de este es activar el osteoclasto, y el osteoclasto ya sabemos que se come el hueso. ¿Ok? Reabsorción ósea. En cambio, esta vía tiene su antagonista, que es la osteoprotegerina. La osteoprotegerina, como su nombre lo dice, osteoprotegerina, inactiva la rank ligando para que no activa el osteoclasto. Entonces, en esta vía, su función final es mala, reabsorción, pero tiene su control. Tiene alguien que le controle y le dice, ¿sabe qué? Aguanta, tú no vas a hacer lo que quieres toda la vida. Entonces, de rato en rato lo para inhibiendo. Eso es la osteoprotegerina. Esta es una de las vías. ¿Ok? La otra vía es la vía de la esclerostina y vía WANT. Esta vía ya también es una vía buena. ¿Por qué? Porque el WANT lo que hace es activar a los osteoblastos. Y sabemos, o sea, produce osteoblastogénesis. Y sabemos que los osteoblastos forman hueso. Entonces, esta vía finalmente lo que hace es producir formación ósea. Pero también tiene su antagónico, que es la esclerostina. Entonces, la esclerostina es la que le dice, uy, tú ya aguanta, inhibido. Entonces, la formación ósea para. En este caso, el malo es la esclerostina y el bueno es el WANT. Y en este caso, el bueno es la osteoprotegerina y el malo es el rank ligando. Pero en conclusión, esta vía produce más resorción y esta vía produce más formación ósea. ¿Ok? Entonces, ¿tienen que recordarse los nombres? Sí, algunos, porque cuando veamos mecanismos de acción de los medicamentos, actúan a nivel de todas estas moléculas. Hay marcadores bioquímicos de remodelación ósea, o sea, yo puedo dosar en la sangre algunos estudios que me pueden decir, uy, sí, este paciente está teniendo mucha reabsorción ósea, o sea, está formando demasiado hueso, o nos puede decir, hay mucha resorción ósea, se está destruyendo mucho hueso. Los de formación son la osteocalcina, fosfatasa alcalina total ósea, el propéptido N-terminal, el PIM y el PIG. Estos son procolágenos. Y los marcadores de resorción, que pueden ser en orina y también en sangre, los más importantes son el NTX y el CTX. El telopéptido N-terminal, estos son procolágenos y estos son de colágeno. Uno es el N-péptido y el otro es el C-péptido. ¿Ok? Por eso más que nada de manera molecular, porque unos tienen dominio N-terminal y carboxilo terminal. ¿Okay? Pero los nombres son esos, NTX, CTX. ¿Por qué me sirven? Estos, a diferencia de la densitometría, son más fáciles de determinar, ¿no? Por ejemplo, yo doy un tratamiento y ¿cómo sé que el tratamiento puede estar funcionando? Porque los marcadores de resorción ósea tendrían que bajar, disminuir, entonces para eso me sirve y se puede ver de manera más pronta. Sépanme los nombres, sepan que existe, muy importante no es. Ahora, la evaluación clínica y el diagnóstico de la osteoporosis. Uno, la osteoporosis no tiene manifestaciones clínicas, así es que lo que las pacientes dicen, y toda la vida siempre dicen, uy doctor, que me duele esto, que yo no comía calcio, que cuando yo era niño no hacía esto, que agarraba agua y ahora tengo dolor y tal, y vengo por mi densitometría. Entonces no tiene nada que ver. El dolor tiene muchas causas, puede ser artrosis, tendinitis, artritis, lo que sea. Pero la de osteoporosis no duele, no da ningún síntoma. Obviamente un paciente puede tener osteoporosis y puede tener artrosis, por supuesto que es osteoartritis, como se llama actualmente. Pero la osteoporosis no da ningún síntoma hasta que se fractura. Cuando se fractura, sí, pues los síntomas no son de la osteoporosis, sino son de la fractura, ¿no? Dolor, tumefación, impotencia funcional, todo. Pero eso es por la fractura, pero obviamente es a causa de la osteoporosis. ¿Ok? Lo que les había indicado, la fractura vertebral es la manifestación clínica más frecuente de la osteoporosis, pero aún así, 2/3 partes de esas fracturas vertebrales son asintomáticas, o sea, no hay dolor. ¿Ok? Entonces uno no tiene que esperar que el paciente tenga un dolor agudo, dorsal o lumbar,
para decir, uy, será fractura vertebral, ¿no? Si hay una alta sospecha, el paciente tiene osteoporosis y, por ejemplo, ha bajado de talla o tiene una cifosis muy marcada, hay que hacer radiografías para descartar una fractura vertebral. ¿Ok? Y las fracturas de cadera pueden afectar hasta el 15% de las mujeres y 5% de los hombres mayores de 80. Entonces, en conclusión, la osteoporosis no tiene síntomas hasta que los pacientes tienen fractura y, dependiendo de las fracturas, es los síntomas que se va a presentar. El diagnóstico, ¿cómo yo digo a un paciente que tiene osteoporosis? ¿Cómo digo? Usted tiene osteoporosis. 1, fractura por fragilidad, ya sea de columna vertebral, cadera, muñeca, húmero, costilla o pelvis. ¿Ok? Porque, ¿qué significa osteoporosis? Osteoporosis significa fragilidad ósea, riesgo de fractura. Si el paciente ya tiene fractura por fragilidad, si tiene, por ejemplo, le saca una radiografía y tiene una fractura vertebral, o se resbala y se fractura la muñeca, eso ya es prácticamente, nos está diciendo que es osteoporosis independientemente de la densitometría, porque justamente la densitometría lo que nos sirve es ver el riesgo de fractura, pero estos pacientes ya tienen fractura de bajo impacto, entonces ya tienen osteoporosis, porque justamente osteoporosis significa eso, pero aquí ya hemos llegado tarde, pero ya es una osteoporosis, ¿ok? Entonces puede ser de esta forma o lo más correcto con una densitometría. Antes de que el paciente se fracture, la densitometría ya nos puede dar el diagnóstico para ver el riesgo de fractura de estos pacientes. Y la densitometría se toma en cuenta el T-score. El T-score menor o igual a menos 2.5, y eso ya lo hemos visto en la rotación, y lo vamos a ver igual con los chicos que están son el último grupo de rotación. Eso es una osteoporosis. No siempre se usa el T-score, ¿ok? Pero por lo general siempre. Entonces, ese es el número que ustedes tienen que recordar siempre. Un T-score menor o igual a menos 2.5, o sea, me refiero a menos 2.6, 2.7, 2.89, menos 3.0, menos 4, menos 5, eso es una osteoporosis. Eso es osteoporosis o también lo otro. ¿Ok? Entonces, así se diagnostica la osteoporosis. Antes de hablar de la osteoporosis, y eso solo para hacer como un pequeño resumen, igual les voy a consultar después. Esténse atentos porque voy a preguntar lo mismo probablemente. Nosotros tenemos 3 rangos: normal, osteopenia y osteoporosis. Y el otro es osteoporosis severa. Lo normal es la desviación del T-score hasta menos 1.0. De menos 1.0 a menos 2.5 se llama osteopenia. Y menor a menos 2.5 se llama osteoporosis. Ya sea menos 6.8, menos 10, menos 20, no existe, pero estoy exagerando. Mientras no haya fractura, sigue siendo osteoporosis. Y ya será osteoporosis severa si es que el paciente tiene, aparte de la desviación estándar, una fractura de bajo impacto, ya sea en la columna vertebral o en la cadera. Basta que el paciente tenga osteoporosis y tenga fractura, ya se llama osteoporosis severa. ¿Ok? Entonces la severidad no depende del DMO, sino depende de que si hay o no fractura. ¿Ok? ¿De dónde se hace la densitometría? Se hace de columna y caderas. En la columna se toma en cuenta L1, L2, L3 y L4. En cadera, preferentemente la izquierda. El antebrazo no se debería hacer, solo en algunas situaciones en especial, en particular. 1, pacientes con hiperparatiroidismo. 2, pacientes con obesidad que no pueden subir a la camilla para la osteoporosis normal. 3, pacientes que tengan prótesis a nivel de cadera o de columna, o que tengan otros artefactos. Solo en esos casos se considera el antebrazo. Si no, no. Una osteopenia correcta solo es columna y caderas. Osteopenia, perdón, o densitometría estándar. DMO es densitometría ósea. ¿Ok? DEXA es el método que se usa. Ahora, ¿por qué solo de aquí? Porque en el hueso tenemos dos tipos de huesos, en el cuerpo tenemos dos tipos de huesos, el hueso cortical y el trabecular. La mayoría es cortical, casi un 80%, y el trabecular un 20%. El hueso de la columna es trabecular, y el hueso de la
del antebrazo, cadera y otras partes también es cortical. Entonces es como tomar un muestreo nada más. Y esto es importante porque los pacientes siempre dicen, pero doctor, ¿por qué no me toma todo el cuerpo? Porque no sirve. La técnica del examen es así, cadera y columna. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que dice? O sea, ¿cuándo debo tomar en cuenta el Z-score? Ya les dije, ¿no es cierto? Siempre T-score. Recuerden T-score. Aquí, T-score, T-score. Pero hay algunas situaciones en que yo debo tomar en cuenta el Z-score. Uno, mayores de 50 años, perdón, Z-score. Esto no lean, solo escuchen. Mujeres menores, o perdón, varones menores de 50 años. Segundo, mujeres premenopáusicas. Y tercero, en niños y adolescentes. Solo en ese caso se toma en cuenta el Z-score. ¿Ok? Varones de menos de 50 años, mujeres premenopáusicas y niños y adolescentes. Esto, DMO y FRAX. Normalmente todas las densitometrías sirven, ¿ok? Pero lamentablemente tienen baja sensibilidad. ¿Qué significa? Que no debo esperar a que un paciente tenga fractura, o sea, hay muchos otros factores que me pueden ayudar a determinar si el paciente va a tener o no una fractura. Por ejemplo, ¿qué tal si es un paciente con artritis reumatoide y que toma corticoides? Sabemos que la AR puede producir descalcificación y también los corticoides. En ese caso, pese a que la densitometría tiene una osteopenia, nosotros podemos tratarlo como una osteoporosis. Entonces, la osteoporosis no solo es densitometría, porque la densitometría tiene baja sensibilidad. ¿Ok? Pero sí es el examen más importante, sí, es la de la elección, por supuesto, pero tenemos que también valorar la edad del paciente, sexo, sus otras comorbilidades. ¿Ok? Aparte se puede hacer también otro tipo de estudios, tomografías y otras cosas. Respecto a la densidad mineral ósea, normalmente esta aumenta en la adolescencia, llega a su pico a los 20, 25 años, luego se mantiene hasta los 40 años y luego disminuye. Obviamente en las mujeres, por la menopausia, esto va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Las mujeres tienen estrógenos mientras los ovarios funcionen y los estrógenos evitan la resorción ósea. Pero cuando llega la menstruación, cuando llega la menopausia, significa que los ovarios ya no funcionan, ya no hay menstruación, pero es más que nada por la pérdida del hormonal de los ovarios y los huesos empiezan a descalcificarse. ¿Ok? Eso se va a acelerar. Eso es normal y es por eso que los varones no es tan frecuente que pase eso, pero sí es muy frecuente y casi exclusivo de las mujeres. ¿Ok? ¿De qué va a depender eso? Va a depender mucho de dos componentes. Uno, del factor genético que no se puede modificar y dos, de cuánto calcio hayan consumido durante su infancia y su juventud. Me refiero calcio en los alimentos. ¿Ok? Aquí nada que suplemento de calcio, no. Calcio en la dieta. Eso es lo que las mujeres de por sí siempre tienen que consumir. Leche. La leche sabemos que solo sirve por sus nutrientes en la infancia, pero si hablamos de calcio, pueden tomar leche toda la vida y eso va a hacer de que haya buena cantidad de calcio. Tal vez ya no nutrientes porque no lo van a asimilar, pero sí calcio. ¿Ok? Eso es una recomendación para todas las chicas. La densitometría es la densitometría ósea, es de hecho la más usada y la más importante por el costo y todo lo demás, pero no es la única, hay otros exámenes que se pueden usar también. No son más que nada para exámenes para estudios. Ahora, ¿en qué caso se hace densitometría? Eso es muy importante. La Sociedad Internacional de la Densitometría Clínica, que es la ISSD, da a conocer de que todas las mujeres de 65 años a más deberían tener una densitometría y si son varones más de 70. Si son mujeres menos de 65 y menos de 70, siempre y cuando tengan un peso bajo, hayan tenido una fractura previa, usen medicamentos de alto riesgo como los corticoides crónicos o tengan alguna enfermedad que condiciona la baja masa ósea. También adultos con fractura por fragilidad, cualquier fractura de bajo impacto debe tener también una densitometría. Adultos con enfermedades que condicionen osteoporosis, como mieloma, artritis reumatoide, también independientemente de su edad. Y cualquier
paciente que ya esté recibiendo tratamiento farmacológico y que querramos monitorizar cómo va la mineralización ósea, también es una indicación. Entonces recuerden la edad, mujeres de 65 años a más, mayores de 75 años, 70 años, perdón, independientemente de lo que sea, deben tener una densitometría. ¿Ok? Aquí, todo esto ya es un grupo especial, ¿no? Que tienen factores de riesgo, pero al menos estos pacientes sí o sí, porque aquí no importa que tenga alguna enfermedad, que no tenga, todos deberían tener al menos una densitometría de control. ¿Ok? El FRAX Score. El FRAX Score es un índice que nos va a determinar el riesgo de fractura en los próximos 10 años. O sea, me dice, este paciente tiene tanto riesgo de fractura de que en 10 años, o tanto de cadera o de columna. ¿Ok? El problema y el inconveniente es que no está validado para Perú. Los países más cercanos para los cuales está validado, o sea, para sus poblaciones, son México, Chile, Colombia, Brasil. Entonces, tratamos de usar, sí, siempre y cuando haya, ¿se acuerdan que les dije que la densitometría no es el único que nos va a determinar si necesita o no tratamiento? Ahí vale el FRAX Score. Si tengo un paciente que tiene osteopenia, tal vez, y tiene otros factores de riesgo como corticoterapia, artritis, varias cosas, ahí se mete todos los datos y me dice, este tiene alto riesgo de fractura, entonces requiere tratamiento. Para eso me sirve el FRAX Score. ¿Ok? O sea, es un poco más profundo que la densitometría. Usa y no también la densitometría, pero aparte toma en cuenta otros factores de riesgo de fractura. Ese es el FRAX Score. ¿Y qué factores de riesgo existen? Primarios. ¿Okay? Los pacientes que hayan tenido antes de los 30 años fracturas, ya sea traumática o no. Antecedente familiar de fractura de cadera. Siempre preguntar al papá si el papá y la mamá tuvieron fractura de cadera. Tabaquismo, peso de menos de 65 kilogramos. Se supone que la baja masa muscular también está asociada a baja masa ósea. Por eso es esto de aquí. Y densidad mineral ósea baja. Factores de riesgo secundarios que no se pueden modificar. Es más frecuente en la raza blanca, más frecuente mientras más edad tiene un paciente, si el paciente tiene mala salud o tiene demencia. Y aquellos que sí se pueden modificar. Consumo bajo de calcio, trastorno alimentario, baja testosterona en los hombres, como el hipogonadismo. Igual las mujeres que tienen una menopausia precoz, inactividad física, consumo excesivo de alcohol, trastornos de la visión. Todo esto es más que nada factores de riesgo para fracturas, ¿no? Porque si tiene alteración de la visión, hay más riesgo de que el paciente tenga caídas. ¿Ok? Esto es importante, ausencia de exposición a la luz solar. Esto por la vitamina D. ¿Ok? Entonces, esos son factores de riesgo para fracturas en los pacientes. Antiguamente la osteoporosis se clasificaba como primaria y secundaria, ¿no? Una osteoporosis primaria que posee posmenopáusica, senil, idiopática y secundaria producida por enfermedades o fármacos. ¿Vale la clasificación? Sí, pero más que nada me sirve para determinar, para hacer un estudio de si yo sigo buscando alguna causa, alguna otra enfermedad, o digo, no, esto es algo que ya necesito solo tratamiento. ¿Ok? Por ejemplo, una osteoporosis primaria juvenil, posmenopáusica, senil y las otras. ¿Qué enfermedades pueden producir osteoporosis? Uno, exceso de glucocorticoides, pacientes con síndrome de Cushing, pacientes con corticoterapia crónica, que es lo que vemos bastante en la reumatología, ¿no? Pacientes con lupus, vasculitis, algunas ARs que toman prednisona de 5 miligramos de manera crónica. Esos tienen riesgo de fractura. ¿Okay? Entonces, una osteoporosis secundaria. Exceso de hormona tiroidea, o sea, el hipertiroidismo también. El hipogonadismo también. El hiperparatiroidismo, esto es importante que recuerden. El hiperparatiroidismo es una causa muy frecuente de osteoporosis secundaria. ¿Ok? De por sí la enfermedad no es frecuente, pero sí, cuando se presenta, tienen osteoporosis. La hipercalciuria también. La hipercalciuria puede ser una manifestación del hiperparatiroidismo, pero no siempre. ¿Okay? Otras enfermedades, el mieloma múltiple. Mucho cuidado aquí. Hay muchos pacientes que, doctor, que tengo osteoporosis tantos años, que me fracturé una vértebra, ahora la otra. Fractura o fractura. Pero siento que me siento mal, tengo dolor, me duele todo el cuerpo, tengo un dolor intenso. Ya. Y algo llama la atención, muchas fracturas vertebrales. Densitometría, una fractura severa, un
score, un Z-score muy disminuido. Preguntas más, por ahí una anemia, 10.2. ¿Por qué tiene anemia? Mujer, y vas preguntando más. ¿Cómo van las orinas? Ah, doctor, se me hincha un poquito las piernas, y cada 2-3 meses tengo dolor, que me duele todo el hueso, un doloroso intenso. Mieloma múltiple. Hemos diagnosticado muchos pacientes que vienen por osteoporosis, cuando en verdad, bueno, sí tienen osteoporosis, pero son secundarios a mieloma múltiple. O sea, hay que estar atentos a estos signos de mieloma múltiple, que ya lo habrán visto o lo van a ver seguro en hematología. Y igual enfermedades de Gaucher, leucemia, mastocitosis sistémica, mucho menos frecuentes. La inmovilización, esto ya es mucho más raro, ¿no? Y enfermedades digestivas, por ejemplo, celiaquía, gastrectomía, es más que nada por la mala reabsorción de vitamina D y calcio a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Okay? Que a la larga van a producir menor calidad ósea y obviamente más riesgo de fracturas. Insuficiencia renal, neumopatías crónicas, el síndrome de Ehlers-Danlos, son los elásticos. Y esto de aquí, espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, LES, producen osteoporosis secundaria. La artritis, el lupus y la espondilitis anquilosante, no solo por el tratamiento, sino de por sí, estas activan el RAN ligando, porque es un proceso inmunológico. Entonces, de por sí, estos también van a producir osteoporosis. ¿Ok? Entonces, por doble mecanismo, un paciente con ARLS va a producir osteoporosis. Por los corticoides y por la misma enfermedad. Fármacos antiepilépticos, importante. Hay muchos pacientes que toman fenitoína crónica, los huesos descalcificados, heparina, metotrexate, no tanto. Esto es más, heparina y antiepilépticos. ¿Ok? El exceso de alcohol también. Entonces, a esto es lo que me refería, ¿no? Cuando les decía que todavía la clasificación de primaria y secundaria es importante por esto. Porque si yo tengo un niño y adolescente con baja densidad mineral ósea para la edad, que es así como se llama, cuando yo utilizo el Z-score, no hablo de osteoporosis, osteopenia, hablo del Z-score, digo, baja densidad mineral o baja masa ósea para la edad o adecuada masa ósea para la edad. Entonces, en el niño adolescente, si hay una baja masa ósea para la edad, hasta un 80% va a ser secundario a alguna enfermedad. Algo está pasando ahí. Si hablo de varones, también hasta un 80%, masculinos, casi un 80% es secundario a otra cosa. Mujeres premenopáusicas, hasta un 50% es producido por otra cosa, premenopáusicas. En cambio, en las mujeres postmenopáusicas, solo un 20%. Significa que el 80% es producido justamente idiopático por la menopausia. ¿Ok? O sea, por la falta de estrógenos, nada más. El grupo más importante está aquí. La mayoría de las mujeres o los pacientes con osteoporosis los vemos aquí. Por eso muchas veces solo damos tratamiento, pero tenemos que estar pendientes de estos porcentajes y de ese tipo de varones. Yo tengo un paciente masculino con osteoporosis, 53 años. Obviamente estoy obligado a pedirle todos sus estudios, TSH, pedirle estudios para determinar si tiene hiperparatiroidismo, calcio, vitamina B, pedir estudios de hipogonadismo, siempre buscar una causa secundaria. Y si todo está negativo, ya pues, será primaria nada más, pero sí debo buscarle. En cambio, en las mujeres, no tanto. ¿Ok? Entonces, eso es importante. A eso me refería, ¿no? O sea, ¿qué se le pide a los pacientes con osteoporosis? Debería pedírseles a todos el protocolo, pero lamentablemente no siempre se puede, porque muchos de estos exámenes cuestan. Entonces, si yo podría, ¿qué se le pide? Pruebas analíticas, incluyendo exámenes sanguíneos, hemograma, TSH, ¿no? TSH para ver hipertiroidismo, PTH para ver hiperparatiroidismo, fosfatasa alcalina para ver si hay algún problema a nivel del hueso, una osteólisis, concentración de la 25-hidroxivitamina D o calcifediol, que es para, o sea, bueno, si hay medición o si hay cálculos urinarios, calcio en orina de 24 horas, y esto de aquí, la electroforesis de proteínas en suero y orina y BCG. Esto cuesta bastante. Esto es el que me descarta si el paciente puede o no tener un mieloma múltiple. Se debería pedir por protocolo, sí, no siempre se hace. Pero para eso me sirve esto, ¿no? Decir, uy, si yo tengo una paciente de 68 años que tiene osteoporosis y un Z-score normal y tiene un hemograma normal, difícil, ¿no? Que tenga otra cosa. Pero si yo tengo esta misma paciente, pero que me dice que tiene fractura, que tiene anemia, que tiene otras cosas, ahí se le tiene que pedir lo otro.
O si tengo un paciente varón de 48 años que tiene osteoporosis, bueno, sería de 51 años que tiene osteoporosis, también. O sea, para eso me sirve esto, ¿no? Para ver en quiénes debo o no solicitar todo lo demás. Ahora, en algunos pacientes debo determinar de todos modos si tiene algún tipo de cáncer. Muchos pacientes con cáncer de mama o metástasis pueden llegar a ser también osteoporosis. ¿Ok? Ahora, ya para culminar el tratamiento, esto es importante. Aquí sí es importante que me sepan muy bien el tratamiento, porque no es difícil, es fácil, es sencillo. ¿Ok? Primero, la escala, bueno, la pirámide. Medidas generales no farmacológicas. ¿Se acuerdan que había una lista de todos los factores de riesgo que podían exacerbar el riesgo de caídas, fracturas y descalcificación a nivel de los huesos? Entonces, lo primero que se dice es a un paciente, lo primero le diré siempre, usted tiene osteoporosis, así es que sus huesitos son como, bueno, se exagera un poco, ¿no? Como una galleta. Tiene que cuidarse de las caídas, no estar en pisos resbaladizos, no cargar peso. Es muy importante. Segundo, es importante que haga ejercicio físico continuo, pero leve, siempre evitando caídas. Hay que evitar el consumo de tabaco. Si un paciente toma alcohol, hay que decirle que baje el alcohol. ¿Ok? Eso es importante indicarle. Y esto de aquí, ¿no? Lo que le dije, prevención de caídas. Es importante decirle, usted tiene tal enfermedad y los huesos son frágiles, hay mucho riesgo de fractura. Todo lo que les he explicado, decirle eso, ¿no? ¿Para qué? Porque mientras nuestro paciente no tenga fractura, significa que todo va bien. Entonces, nuestro objetivo es evitar las fracturas. Y después se inicia con suplementación de calcio y vitamina D. Calcio y vitamina D. Ya en la rotación les dije en qué alimentos está el calcio, ¿no? La lista completa. Ahora, respecto a la vitamina D, principalmente es a nivel de la radiación solar, porque la provitamina D se sintetiza a nivel por la radiación solar de la piel, luego pasa al hígado, luego al riñón, y eso se convierte en colecalciferol, que es la vitamina D activa. ¿Ok? Entonces, estos dos suplementos son suplementos para el hueso, son comida para el hueso prácticamente. O el calcio, el citrato de calcio o el carbonato de calcio. Algunos vienen separados, algunos vienen juntos. Esto se da a todos los pacientes con osteopenia y con osteoporosis. Los pacientes con osteopenia solo deben recibir calcio y vitamina D, excepto tienen mucho riesgo de fractura media por el FRAX, en cuyo caso se trata como una osteoporosis, pero por lo general solo calcio y vitamina D. Pero si un paciente tiene osteoporosis, a todo esto se le debe agregar un fármaco, un medicamento que va a ser para la osteoporosis. Y de esos medicamentos tenemos varios. ¿Ok? Los medicamentos más usados para la osteoporosis son los bifosfonatos. Los bifosfonatos. Tenemos tabletas semanales, mensuales, anuales, inyectables, trimestrales. Uno de los más usados es el ácido alendrónico, que viene de 70 miligramos, se toma cada semana en ayunas siempre. Segundo, el ácido zoledrónico, que es inyectable anual. Y el ácido ibandrónico, que viene en pastillas de 150 miligramos para tomarlos cada mes. Y también vienen ampollas de 300 para administración de cada 3 meses. Estos medicamentos son antirresortivos. ¿Ok? Porque su función es evitar la resorción ósea. Y sabemos que la resorción ósea está muy relacionado con los osteoclastos. Entonces los bifosfonatos, ¿qué es lo que harán? Evitarán la activación de los osteoclastos, inhibiendo una enzima que se llama farnesil pirofosfato sintetasa. Esa enzima es muy importante para la supervivencia del osteoclasto. Entonces el bifosfonato inhibe esa enzima, entonces no hay osteoclasto. Si no hay osteoclasto, la reabsorción o la resorción ósea disminuye. Por ende, o sea, los osteoclastos no se van a comer los huesos porque no va a haber muchos osteoclastos. Ese es un antirresortivo, erróneamente conocido como fijador de calcio. Así lo conoce todo el mundo, todos los pacientes lo conocen así, pero no tiene nada que ver con fijar el calcio. Su función es antirresortivo. ¿Ok? Efectos adversos
raros de los bifosfonatos, fracturas atípicas y necrosis de la mandíbula. Son muy, muy raros, pero tienen que saberlo porque pueden entrar en exámenes. ¿Ok? Eso pasa más con ácido zoledrónico y más en pacientes con cáncer, porque los pacientes con cáncer también usan ácido zoledrónico, las leucemias, algunos linfomas, y en ellos se usa mucho más frecuente el ácido zoledrónico. Entonces, en ellos puede pasar. En los pacientes con osteoporosis es muy raro. La calcitonina ya no se usa. La terapia de reemplazo hormonal, los estrógenos, sí, pero solo tiene una indicación. Pacientes que tienen osteoporosis y una menopausia muy sintomática, ¿no? Bochorno, ya lo van a ver en ginecología. Los síntomas de menopausia que son sintomáticos. Síndrome menopáusico. Entonces, en ellos sí, pero en general casi nunca lo usamos. Por riesgo de trombosis, tromboembolismo, riesgo cardiológico, entonces ya ni se usa. Moduladores selectivos de receptores de estrógenos, como el raloxifeno, también hay riesgo de cáncer, por eso no se usa. ¿Okay? Esto se usa en pacientes especiales, pero como los bifosfonatos son tan buenos y tienen mejor perfil de seguridad, estos se han relegado a su uso. Y ya lo usamos siempre y cuando el ginecólogo nos mande a la paciente, nos diga, ¿sabe qué? Quiero usar esto por tal cosa y la paciente tiene osteoporosis. En esos casos lo usamos, si no, no. Los bifosfonatos. El teriparatide y el abaloparatide son medicamentos muy buenos, son agonistas de la paratohormona, ¿sí? Que se usan y tienen su indicación principal en pacientes con osteoporosis y fractura de vértebra. En esos casos, sí o sí, debería ser de primera elección teriparatide, pero un poco complicado, primero por el costo y tiene que ser inyectables subcutáneos diarios, ¿sí? Pero sí, el protocolo dice fractura vertebral. Esto ya no se usa. Esto de aquí es muy importante, el denosumab. Estos dos últimos son medicamentos biológicos, relativamente recientes, mucho más reciente que este. El denosumab es también, al igual que el bifosfonato, es un antirresortivo, es un anticuerpo monoclonal que actúa a nivel de, inhibe el RANK ligando. ¿Se acuerdan que la vía RANK ligando, RANK, activaba el osteoclasto? Entonces, el denosumab es similar que la osteoporotegerina, ¿no? Para que se entienda, pero de hecho es distinto porque es un anticuerpo monoclonal. Inhibe el RANK ligando de tal modo que el osteoclasto no se activa y evita la resorción ósea. O sea, es antirresortivo igual que el bifosfonato. También tiene los mismos efectos secundarios, fracturas atípicas y necrosis de mandíbula. También mucho más raro, viene en ampollas de 60 miligramos, se utiliza subcutáneo cada 6 semanas. Hasta ahora el único medicamento que todavía mantiene la patente, la marca es Prolia, ¿ok? Denosumab. Muy bueno, igual que el bifosfonato, bastante bueno. La ventaja es que los bifosfonatos no se pueden usar en pacientes con depuración de creatinina menos de 30 ml. Significa que pacientes con enfermedad renal crónica de grado 4 a menos no se usa. El denosumab sí se puede usar. ¿Ok? Estos son antirresortivos. En cambio, estos son formadores. Significa de aquí, formador de hueso. Al igual que el romosozumab. El romosozumab, su función es un anticuerpo monoclonal también, pero inhibe la esclerotina. ¿Se acuerdan que la esclerotina estaba en la vía WANT, esclerotina? El bueno era el WANT porque producía activación, el WNT, ¿no? Activación del osteoblasto, formación del hueso, y el malo era la esclerotina porque inhibía esa formación. El romosozumab inhibe la esclerotina. ¿Sí? Es un anticuerpo formador óseo. Lo ideal, en un mundo ideal, debería ser tratar a un paciente de arranque con un antirresortivo más un osteoformador. Puede ser un bifosfonato con romosozumab o un denosumab con romosozumab, cosa que no se hace todavía porque este medicamento cuesta mucho y no es muy accesible. ¿Okay? Pero al menos el bifosfonato de lejos ayuda bastante a los pacientes con osteoporosis. Así es que tienen que saberme bien su uso, saberme bien las presentaciones, cómo se usa, qué indicaciones se tiene que tener en cuenta y cuáles son sus mecanismos de acción. De aquí, también de aquí. ¿Ok? Eso igual ya lo hemos sintetizado y lo hemos ampliado en la parte
practiquen las rotaciones. Ok, chicos, eso es todo respecto a osteoporosis. Ok, las preguntas al final, por ahora, a ver, ¿quiénes son del grupo panel? Yo, doctor, buenas tardes, y mi compañero Robinson. Ya, a ver, un momento, por favor, voy a abrir mi lista. Ok, a ver, iniciemos. 2 preguntas al grupo expositor. Ya, doctor, yo comienzo a ver. eh, Causas que pueden modificar el resultado en la densitometría. María, cualquiera de las 2 Marías. A ver, doctor, las causas que pueden modificar, que pueden conducir a un error pueden ser, em, eh, pueden ser, bueno, causas intrínsecas y extrínsecas. Dentro de las extrínsecas vamos a tener, las que incluyen todas las causas capaces de aumentar la densidad de las partes valoradas o examinadas, como presencia de medallas, cosas metálicas, ¿no? Más que todo pueden ser también incluidas fajas, clips, todo lo que concierne a ser metálico, ¿no? O también está incluido haber ingerido días antes algún tipo de alimento que pueda ocasionar o que pueda ser considerado como un medio de contraste gastrointestinal, ¿no? Dentro de las intrínsecas vamos a ver entre los procesos propios del individuo. Hay que tener en cuenta que todos estos procesos son considerados como artrósicos, que van a esclerosar la superficie, que forman estructuras como osteofitos, por ejemplo, ¿no? Densos. Estos van a ser considerados como causas, ¿no? Y entre otras también está considerado considerado como aplastamientos óseos, donde se van a presentar valores lumbares muy elevados, y, y es básicamente eso, doctor. Ya. ¿Qué opinas, Claudio? Sí, está bien, ¿no? Lo que serían cualquier cosa que pueda alterar la imagen, como dijo, hiperdensos, también pueden ser objetos que en la imagen se ven hipodensos. Como puede ser, ¿no? Como dijo, en los hiperdensos había las calcificaciones, todo lo que es metal, ¿no? Y en los hipodensos podríamos pensar en quistes, metástasis que se hayan calcificado. Y también nos dicen que que hay algunos artefactos por excesivo tejido blando, ¿no? O sea, que sean muy obesos, ¿no? Que pueda aumentar la obesidad troncal en esos pacientes y pueda alterar lo que es la medición que se va a tener en la densitometría. Ya. ¿Qué opinas respecto al consumo de calcio suplemento? ¿Tiene algo que ver o no con la densitometría? ¿Hay alguna indicación especial respecto a esta? Doctor, en lo que he leído no dice nada sobre el consumo de calcio o los suplementos de calcio, pero igual no creo que tenga mayor relevancia, ya que si solo consumes calcio tampoco va a absorberse en toda la cantidad que sea necesaria, ¿no? También se tendría que tomar lo que son suplementar la vitamina D, y, pero no dicen, ¿no? Pero nos dicen que en lo que son pacientes que tengan osteoporosis, y toman el tratamiento, ¿no? Que sería en este caso una osteopenia, se podría ver que en la densitometría mejora, ¿no? Ya. María, ¿qué opinas respecto al calcio?
Bueno, doctor, según lo que he leído, cuando hay el calcio es considerado como un oligoelemento mineral, ¿no? Entonces, si va a haber, por decir, por ejemplo, va a haber una excesiva producción, esto puede conllevar a que este calcio pueda producir una hipermineralización de las estructuras óseas y también de las partes blandas, ¿no? Pero en cuanto a las estructuras óseas, esta hipermineralización puede conllevar a un mayor riesgo a producir fracturas, ¿no? Lo va a tornar como una estructura más propensa, ¿no? Más frágil, algo así, doctor. Ya, bueno, me refería, se sugiere que el día de la densitometría el paciente no debería tomar calcio, ¿ok? Efectivamente, no porque ese calcio se vaya a resolver y se vaya a ir al hueso, sino porque ese calcio ingresa al tracto gastrointestinal y sabemos que el abdomen tiene intestinos que le dan vuelta a todo el mundo prácticamente. Entonces, ese calcio podría alojarse en el intestino a nivel de la columna, porque la densitometría se toma uno de costado. Entonces podría haber una transposición produciendo que haya una incorrecta lectura. Por eso se sugiere que el día que se va a hacer la densitometría el paciente no tome calcio, ¿okay? Porque es como meterle un poco de hueso más ahí porque al final la densitometría es un examen, no es que nos va a ver solo el huesito, va a ver todo lo que está, va a ver efectivamente la columna vertebral, pero si es que hay algún material entre las asas intestinales, si el calcio para mala suerte no se ha degradado completamente, podría alterar la lectura. Por eso se recomienda que los pacientes no ingieran calcio el día que se van a hacer la densitometría. Segunda pregunta, Claudio. Sería, ¿para qué pacientes está indicado lo que es la densitometría? O sea, está recomendado. Marías. A ver, es un examen que va a estar básicamente indicado para personas mujeres que están en etapa o en época de menopausia, y para pacientes que han sufrido una fractura una fractura por un estímulo mínimo, ¿no? Por decir, como un resbalón y hayan tenido una fractura. Para ese tipo de personas se sospecha, ¿no? Que haya tenido de bajo impacto. Ahorita para un accidente de bajo impacto se sospecha, ¿no? Entonces, en caso de la sospecha se indica para eso. También se indica para personas para personas que tengan una menopausia precoz, generalmente mujeres menores de 40 años, es básicamente a ellos se les indica. Okay. Claudio, ¿en qué casos se pide densitometría? Lo dije claramente, sí, es como nos dice María algunos, pero en resumen, ¿a quiénes le pides densitometría? No, sí, doctor. Tienen que ser mujeres posmenopáusicas también pueden ser mujeres que sean mayores de 65 años y en caso de ser hombre tienen que ser mayores de 70 años. También en lo que son pueden ser también mujeres jóvenes posmenopáusicas, pero o que estén en transición de menopausia, pero que haya un riesgo de que tengan un factor de riesgo, ¿no? A lo que sea una fractura. Y los adultos que tienen fractura hasta los 50 años, ¿no? Y aquellos pacientes que van a tener lo que es una afección, por ejemplo, lo que usted mencionó, ¿no? Lo que sería la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante y me olvidé el tercer. Ya, y también aquellos que consumen fármacos como los corticoides, ¿no? Claro, exacto. Hay incluso pacientes que consumen corticoides por otro tipo de enfermedades, ¿no? A veces tienen asma, tienen otras cosas. En ellos también es importante. En resumen, mujeres de 65 años, varones o más, ¿no? Mujeres de 65 años o más, varones de 70 años o más, y si son mujeres de menos de 65 años que tengan factores de riesgo, o sea, que hayan tenido fractura anterior o que tomen corticoterapia crónica,
que ya hayan tenido tal vez una menopausia precoz, que les hayan sacado los ovarios por alguna cirugía. Siempre buscar factores de riesgo. Eso es lo que dice la guía. Realmente, en mi opinión, todas las pacientes postmenopáusicas, la guía no dice postmenopáusicas, ¿ah? Eso no, el hecho de que sea postmenopáusica no significa que tenga que tener densitometría. Es postmenopáusica siempre y cuando tenga factores de riesgo. Sí o sí, más de 65 años, en ella sí o sí se tiene, independientemente de cualquier cosa. Pero en mi opinión, todas las mujeres postmenopáusicas deberían hacerse al menos una densitometría. Y si está normal, ya repetirse a los 60 años. Y si está alterado, hacerse controles y dar tratamiento. Al menos una. ¿Ok? Eso debería ser así. Ok. Ya. Robinson. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Tus preguntas, dos preguntas. Sí, la primera es si hay en la actualidad otros métodos o técnicas para medir la densidad ósea. Ya. Marías. Bueno, sí, según la información que hemos obtenido, está considerado actualmente, bueno, existen varios métodos, ¿no? Entre ellos están los métodos para la medición de densitometría ósea central y periférica, que lo hemos mencionado. También consideran que un ultrasonido, una tomografía computada y la absorpciometría de energía dual por rayos X, ¿no? Que lo hemos mencionado, que es la más recomendada para el examen de descarte de nuestro pueblo, ¿no? Eso sería básicamente. Claro. Robinson, ¿por qué en los pacientes con hiperparatiroidismo, o bueno, vamos a ir como un resumen poco a poco? ¿En qué estructura se realiza la densitometría? Sí, doctor, una de las densitometrías más usadas sería el DEXA, y esta DEXA se utiliza sobre todo en la columna y en la cadera, sobre todo en la Ya, cadera izquierda. ya, Bueno, en caso de lo que sería alguna prótesis que se manifieste en esa localización, se puede utilizar lo que sería el antebrazo. ok, perfecto. ¿En qué huesos de la columna? ¿En qué vértebras? Vértebra L1 a L4. Ok, genial. Ahora, en caso de que haya prótesis, efectivamente se hace en el antebrazo también, o en caso de que el paciente tenga obesidad o alguna limitación para subir a la camilla también. Y en los pacientes con hiperparatiroidismo. ¿Por qué en los pacientes con hiperparatiroidismo se toma en cuenta el antebrazo? Doctor, eso estaría relacionado justamente a la vitamina D, a la disminución de la absorción que se tenga ello, y en la cual estaría dándonos otro tipo de contrastes en estas zonas, sobre todo en la columna y en la cadera. Alguna de las Marías, ¿por qué en el hiperparatiroidismo está indicado hacer, aparte de eso, hacer el antebrazo? No, no, doctor. Y María del Pilar, Doctor, disculpe. Doctor, disculpe, tuve problemas, se fue la luz donde estoy ahorita, no tuve señal, creo que me está preguntando. Es que llegué a escuchar esa pregunta, sería por, mm, eh, en caso de niños sería por el factor de crecimiento, por la hormona de factor de crecimiento. no. Es porque el principal compromiso de la paratormona en el metabolismo óseo es a nivel del hueso cortical. Y el que tiene más hueso cortical es el antebrazo. Por eso es que en el hiperparatiroidismo se hace aparte de eso en el antebrazo. El hueso, la columna tiene más hueso trabecular. La cadera tiene 50-50 de trabecular y cortical. En cambio, el antebrazo es casi 80-90 pura cortical. ¿Ok? María,
del Pilar. ¿Por qué Sí, los doctor. glucocorticoides producen osteoporosis? ¿Cuál es el mecanismo? De los, bueno, son Glucocorticoides. los glucocorticoides son medicamentos que a la larga, ¿no? Llegan a lo que es ah, ¿cómo se dice? Mm, Robinson. ¿Por qué los glucocorticoides producen osteoporosis? O descalcificación, o desmineralización, osteopenia, lo que fuese. Sí, doctor, es uno de sus efectos adversos porque va a estar también justamente dándose efectos tanto en los fibroblastos, en los neutrófilos, linfocitos, causando lo que sería la apoptosis o las pérdidas que se tengan. Y como se ha mencionado que los osteoblastos y sobre todo los osteoclastos van a estar derivando de algunas células hematopoyéticas, justamente acá va a ir a los efectos de inhibición que van a estar dando origen a osteonecrosis y osteoporosis. Ya, bueno, en resumen, tiene muchos, pero hay algunos. Uno, inhibe la osteoclastogénesis. ¿Ok? Inhibe la osteoclastogénesis. Eh, Segundo, va a hacer disminuir la absorción intestinal de calcio. ¿Ok? Entre otros mecanismos. Por eso va a producir osteopenia y osteoporosis. Tu segunda pregunta, Robinson. Sí, doctor, es sobre la técnica o la clasificación aceptada por la OMS ah, para determinar lo que sería una densitometría ósea o qué valores toma en cuenta. En cuanto a la segunda Organización Mundial de la Salud, va a tomar como criterio que la única técnica aceptada y reconocida va a ser la absorpciometría de energía dual de rayos X, o conocida por sus siglas DEXA. Dice que está admitida o aceptada porque va a utilizar radiación ionizante de bajas dosis, generando dos haces de rayos X, ¿no? Como lo mencioné, y estos van a ser absorbidos tanto por las partes blandas y por las partes duras, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Ok. ¿Qué opinas, Robinson? Sí, doctor, es correcto, pero también lo clasifica tanto en normal, osteopenia y osteoporosis. Justamente a ello íbamos, ya que toma en cuenta lo que sería el P-score, que va a estar viendo propiamente con sus valores que lo establece. Lo normal sería hasta el valor hasta menos 1, y osteopenia estaría yendo de este valor de menos 1 hasta menos 2.5, y la osteoporosis menor o igual a menos 2.5. Esa sería la clasificación que tomo en cuenta. Ok, perfecto. Y cuando toma en cuenta el Z-score, ¿cómo se clasifica? Ya, doctor. La Z-score sobre todo va a estar yéndose a lo que sería valores tanto positivos y tanto negativos, hasta mayor o igual a 2 o menor o igual a 2. Eso se toma en cuenta para medir lo que sería la baja densidad ósea, dándose en cuenta lo que sería en edad y sexo propiamente dado, sobre todo en varones menores a 50 años, mujeres premenopáusicas, niños y adolescentes. Es sobre Ok, todo en ellos. correcto. Ok. El Z-score si yo tomo en cuenta el Z-score solo en tres casos: varones menos de 50 años, mujeres premenopáusicas y niños y adolescentes. Cuando yo tomo en cuenta el Z-score, no hablo de osteopenia, ni osteoporosis, ni normal. Hablo de masa ósea adecuada para el sexo y para la edad, o baja masa ósea para el sexo y para la edad. Esas son las dos clasificaciones. Y en esos pacientes se toman en cuenta eso. Ok. Y los pacientes, ¿y cuál será la otra utilidad del Z-score en pacientes postmenopáusicas, Robinson? Con eso terminamos. ¿En postmenopáusicas, doctor? ¿O pre? Sí. Post. Post.
Bueno, bueno, esta relación que tendría con población postmenopáusica sería para ver ese índice, cómo va a estar variando, ya que el Z-score mide esa, entre una población de la misma edad, cuánta esa equivalencia podría variar en población postmenopáusica. No. Marías. ¿Alguien del salón? Eso ya lo hablamos en la parte, en la rotación. Es importante lo que nos acaba de mencionar Robinson. ¿En qué casos se toma el Z-score en cuenta? Eso es importante, tienen que saberlo. Y es importante que la clasificación según Z-score es solo hablar de baja o adecuada, nada más. Pero hay una utilidad más del Z-score. Cuando tengo un paciente que, por ejemplo, tiene 63 años y tiene osteoporosis, su T-score está en menos 3.1 y su Z-score me sale en menos 2.3, en ese caso el Z-score también me sirve para darme una idea de que el paciente podría tener una osteoporosis secundaria. O sea, si es menor a menos 2.0, estoy obligado a descartar que no sea causa secundaria, buscar otra enfermedad, buscarle otra cosa y que no solo sea por la menopausia. Para eso también me sirve el Z-score. ¿Ok? Eso ya es un poquito más específico, pero esa es la validez. Ok, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto Doctor, al tema de osteoporosis y densitometría? Dime, Gonzalo. doctor, yo tengo una duda. Bueno, yo sí, tres dudas, porque justo a una de mis abuelitas le diagnosticaron pues con osteoporosis. Entonces, como dice todo el protocolo, han seguido de densitometría, el test score ha salido superior a menos 2.5, que ha sido, creo, en cadera 3.2, en antebrazo 2.8 y en columna ha sido ya 4, creo. Y en su columna también se vio, gracias a la densitometría, que tiene los tres tipos de fracturas, que tiene la bicóncava, por aplastamiento y en cuña. Después de eso, en la mano, bueno, la reumatóloga lo que dijo es que tenía artrosis y el tratamiento más eficaz que le dio era ¿cómo se llama? Denosumab, y no recomendó que utilicemos los bifosfonatos como usted mencionó, el ácido alendrónico. Y, o sea, en eso tengo más que todo la duda, ¿no? ¿Por qué no recomiendo uno? Porque ella ya es obviamente menopáusica, de posmenopáusica, tiene 82 años y, o sea, ahorita está con el tratamiento de colecalciferol, de la suplemento de vitamina D, pastillas de calcio, después de la inyección. También otra cosa, otra duda que tenía es de que usted dijo que se le dan, ¿no?, al paciente después de 6 semanas, pero la doctora nos dijo que después de 6 meses, hasta después de un año, se le tiene que suministrar el denosumab. Y otra cosa también es de que, ¿por qué es tan, o sea, el precio normal es, digamos, de 1.500, 1.600 soles, creo, yo sé que es un agente biológico, pero así es más o menos el precio. Y nos mencionó también que el otro, que es el Romosumab, es más caro todavía. Entonces, más o menos, ¿cuáles serían los precios? ¿Cuál sería el tratamiento más efectivo como para esa paciente, ¿no? Esas serían mis dudas, doctor. Ok, un caso clínico. Efectivamente, lo que tiene tu abuelita en este caso es una fractura vertebral, perdón, una osteoporosis severa. Y si un paciente ya tiene fractura, es ya automáticamente osteoporosis severa. La osteoporosis severa se trata mínimamente con ácido zoledrónico, porque el ácido alendrónico y más el alendrónico es si los pacientes no tienen una osteoporosis severa o tienen un valor bajo de T-score. Okay. Si ya tiene una osteoporosis, lo ideal incluso debería ser darle teriparatide, pero es un tratamiento que no se usa mucho, porque es muy difícil de administrar cada día
el precio y todo lo demás. Entonces, lo que queda es uno, o el ácido zoledrónico, que es un inyectable anual cada año, que es un bifosfonato, o el denosumab, efectivamente, que es un inyectable, es semestral, es 60 miligramos subcutáneo cada 6 meses. ¿Ok? Y efectivamente, el precio, obviamente el precio allá en Cusco es distinto, ¿no? Probablemente aquí esté un poco menos, pero no es que esté mucho menos. El precio del denosumab es alto, porque es un tratamiento biológico y todavía mantiene la patente. O sea, solo está de la marca de Prolia, nada más. O sea, el precio es así. ¿Ok? El romosozumab, por supuesto, cuesta mucho más. Y no creo que todavía haya en Cusco. Solamente si es que hay, solo lo mandan a pedir. Entonces, está bien, el único tratamiento por ahora, el más efectivo que le vayan a dar a ella es el denosumab. Y es cada 6 meses. No recuerdo si dije cada 6 semanas. Tal vez si fue así, me equivoqué. Pero el tratamiento es cada 6 meses. El denosumab viene de 60 miligramos. Se ponen ampollas subcutáneas cada 6 meses. ¿Okay? Porque es una fractura, es una osteoporosis severa, ya si tiene varias fracturas vertebrales. ¿Y cuál es el objetivo? Evitar más fracturas vertebrales, porque los pacientes con fractura vertebral, cada fractura vertebral aumenta el riesgo de que tenga otra fractura vertebral. Y a la larga eso complica más a los pacientes, porque algunas no duelen, pero después ya empieza a doler y el dolor es insoportable. Y después ya empieza a comprimir los nervios radiculares, produciendo dolor neuropático en cintura, o sea, como un dolor irradiado, ¿no? Hacia la zona anterior, hacia el abdomen o hacia la zona del tórax anterior. Y eso es más complicado. Entonces, lo ideal, en el caso de tu abuela, debería darle denosumab con romosozumab. Eso es casi imposible, ¿okay? El romosozumab es poco accesible. Y lo otro que se podría dar es el teriparatide, que también cuesta bastante y es un poco complejo porque se tiene que estar administrando de manera subcutánea cada día. Entonces, en la práctica, lo que está recibiendo tu abuela es lo que casi siempre damos a los pacientes que tienen fractura vertebral, denosumab. ¿Ok? Entonces, tiene que darle, no hay de otro. Eso es para evitar más fracturas vertebrales. Ay, doctor, muchas gracias. Ok, Gonzalo. Doctor, una pregunta más. Sabiendo ese caso del compañero, todo eso, una vez escuché a una reumatóloga aquí en Cusco de que por viendo venoso era más efectivo lo que era la reabsorción, pero quería hacer una consulta. En estos pacientes, cuando una vez que se les coloca el calcio, ¿disminuye el dolor o es que tiene que tener aparte lo que son antiinflamatorios, corticoides para bajar lo que es el dolor? Claro. Dos cosas, ¿no? Y haciendo un poquito más específico, antes no había denosumab, ¿ok? Antes solo había bifosfonatos y estaban los orales y los inyectables anuales endovenosos. Obviamente es más efectivo cuando el paciente tiene cuando tiene un T-score mayor a menos 4.0, es mejor y más eficaz el ácido zoledrónico, que es un inyectable anual endovenoso. En cambio, cuando el T-score es menor, la eficacia es igual, lo dicen los estudios, ¿sí? El estudio Horizon y todos los otros estudios dicen que es igual, no hay ninguna variación en cuanto a eficacia respecto al ácido alendrónico y el ácido zoledrónico. Así es que de eso que es por la vena es mejor, eso es falso. Obviamente en algunos pacientes sí, ¿no? Y son pacientes que tienen riesgo de fractura mayor, tienen un T-score mucho más elevado. En otros casos no. Segundo, ya cuando apareció el Prolia, que es el denosumab, que es subcutáneo, los estudios, el Freedom es el estudio más grande que ha comparado con la eficacia del denosumab, menciona que no es inferior al ácido zoledrónico. Significa que son iguales. Eso es lo que dice el estudio. Pero en la práctica se ha visto que los pacientes con denosumab tienen mejor respuesta
para disminuir el riesgo de fracturas que los pacientes que toman ácido zoledrónico. ¿Ok? Porque es un tratamiento distinto, ¿no? El denosumab es una terapia biológica. Respecto al otro, al dolor, el dolor no tiene nada que ver con el tratamiento de la osteoporosis es para evitar las fracturas. Si un paciente ya tiene fractura y tiene dolor post-fractura, lo va a tener siempre. Bueno, no siempre, ¿no? Usualmente cuando un paciente tiene, por ejemplo, fractura vertebral, no siempre les duele, pero cuando les duele, usualmente les duele 4 semanas, 2 meses, un dolor muy intenso y luego va disminuyendo, porque es como una fractura. El hueso se va soldando solo, obviamente ya queda aplastado, pero ya disminuye. Algunos pueden tener un dolor crónico, sí, pero eso queda ahí. El tratamiento es para evitar más fracturas, porque usualmente, como en el caso que hemos visto, ¿no? Los pacientes tienen una fractura y después tienen otra y después en la columna tienen múltiples fracturas. Y pueden seguir fracturándose, entonces para evitar todo eso es que se da el tratamiento. Entonces no tiene nada que ver con el dolor. El objetivo del tratamiento de la osteoporosis es evitar fracturas. Disminuye el riesgo de fracturas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, como mencionó usted, que recomendaba que se realice una densitometría ósea a las mujeres que tenían menopausia o posmenopausia, doctor. Esta menopausia o posmenopausia, bueno, hay algunas mujeres, ¿no? Que no manifiestan síntomas. Entonces, ya sabemos que la menopausia es un cuadro clínico, no tiene manifestaciones clínicas. Y si esta persona o esta mujer que no tiene manifestaciones clínicas necesariamente sí o sí tiene que hacerse una densitometría ósea o tiene que haber una clínica para que se realice la densitometría ósea. No, en lo absoluto. Uno, la guía no dice que todas las pacientes posmenopáusicas tengan que hacerse. La guía dice las mujeres de más de 65 años. Obviamente yo dije, al menos deberían hacerse. ¿Por qué? Porque siempre hay pacientes que vienen, ¿no? Doctor, quiero mi densitometría, quiero. Entonces, algunas exigen y piden tanto que incluso teniendo 48 años, 50 años, 52, 53, les hacemos. Y algunas tienen ya osteoporosis, algunas tienen osteopenia. Entonces yo creo que esas recomendaciones deberían cambiar. Debería ser al menos, después de la menopausia, deberían hacerse al menos una densitometría. Al menos. Y ya si está normal, repetirse a los 65 años. Pero obviamente hay una forma de saber si una paciente está entrando en la menopausia, ¿no? Una cosa son los síntomas postmenopáusicos, bochorno y todo, que no todas las mujeres lo tienen, que son síntomas vasomotores, cefalea, bochorno, labilidad emocional. No todas la tienen, pero hay algo que sí o sí van a tener todas las mujeres. O sea, ¿cómo sé que una paciente está entrando a la menopausia o prácticamente ya está en la menopausia? Cuando deja de menstruar. O sea, el cese de la menstruación nos indica indirectamente que el paciente está entrando ya a la menopausia. Entonces, en ese caso, yo al menos debería, si la paciente viene por cualquier otra causa, le podría indicar una densitometría. Si está normal, genial. Todo va bien y a los 60 o 65 años que se repita. Pero si está alterado, ganamos o evitamos que la paciente esté tantos años sin su densitometría y que en el transcurso de esos años pueda tener alguna fractura. ¿Ok? Pero uno tiene que saber lo que dice la guía. Nosotros somos médicos, siempre tenemos que saber muy bien lo que dice la guía. Aquí uno no hace lo que piensa, uno tiene que saber bien lo que dice la guía. Y si ya sabe lo que dice la guía y aparte de eso tiene otro criterio y tiene un porqué, eso es válido. Es muy distinto a simplemente decir lo que pienso, ¿no? Entonces siempre, si en algún momento les preguntan, o sea, la guía dice las indicaciones de la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica dice que las indicaciones de densitometría son para tal. ¿Y por qué les digo esto? No? Eso ya es distinto, ¿no? Ya tiene una justificación. Pero al menos sé lo que dice la guía. ¿Ok? Entonces ustedes al menos tienen que saber bien lo que dice la guía. Y es una recomendación extra lo que les digo, que en las pacientes posmenopáusicas al menos deberían tener una densitometría. Y lo que me preguntan, no sé cómo sé con la menstruación. ¿Cómo sé que una paciente ya está en la menopausia? Me dice, doctor, hace 2 años ya no menstruó. Significa que ya está en la menopausia. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, chicos, entonces nos quedamos aquí, ¿ok? La próxima clase, creo que nos toca osteoartritis. Hay que ver, los temas de exposición son puntuales. Quiero saber cómo es la manifestación radiológica en la osteoartritis de rodilla, cadera, manos y columna. ¿Qué es lo que ven y qué es lo que hay? ¿Cómo se pide? Eso más que nada. ¿Ok? Algo concreto para complementar el tema de osteoartritis. Ahora, respecto a la rotación, ahí está. Milagros. ¿O alguien del grupo de rotación? Deben estar todos, no sé por qué no están. A ver, voy a ver vuestra lista. Chicos de la rotación. Juan. Presente, doctor. Ok, ¿tienen ya los videos? Escríbanle a Milagros, o si no, bueno, ese es la única forma. Yo le mandé todavía en la mañana. Si no se los digo porque no veo la confirmación de lectura del Telegram, por eso es que les preguntaba. Entonces escríbanle y díganle que ya se lo mandé todavía temprano. Ok, y todo lo demás como ya hemos ido quedando. Ok, chicos, eso es todo. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense. Gracias, doctor. Chao, chicos. Gracias, doctor.